Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial de curso MAC 2019 que impartimos en el Ateneo de Mahón y en el que vamos a explicar los ejercicios que realizamos en la última clase de la aplicación Numbers, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. Voy a abrir el ejercicio. Bueno, decir que el otro día intentábamos aplicar las fórmulas de porcentaje y no me funcionaba porque no tuve en cuenta que yo en casa tengo el teclado numérico, ¿no? O sea, lo que es el teclado grande con numérico, y en el curso no, y lo que hace es la conversión de coma a punto y no me aplicaba los puntos y me los aplicaba como comas. Bien, dicho esto, aquí hemos creado una pequeña factura, que está dividida en tres celdas perdón, una factura que está dividida en tres tablas, una tabla que aquí tenemos sin formato, una tabla básica y una tabla sin formato aquí abajo, ¿vale? Bien, cuando hablamos de este tipo de tablas, voy a explicaros un poquito, ¿vale? Voy a insertar una tabla con cabeceras, voy a insertar una tabla básica y también la tabla sin formato, ¿vale? Vale, aquí vemos los tres tipos de tabla. La tabla con cabecera tiene tanto una cabecera horizontal como una cabecera vertical, ¿vale? Esta es la tabla cabecera. La básica es exactamente igual, pero con la diferencia de que no tiene la columna vertical, ¿vale? Y la tabla sin formato es aquella tabla que no tiene ni columna vertical, o sea, ni cabecera vertical ni cabecera horizontal, ¿vale? Dicho esto, seguimos. Bueno, aquí habíamos creado una pequeña tabla sin formato para poner los datos del cliente, decir que podemos hacerlo más largo y más ancho según la necesidad que tengamos de poner datos, ¿vale? Aquí habíamos creado una tabla básica donde teníamos la información de los productos y los cálculos, la referencia, el concepto, las unidades, precio unidad y total, ¿vale? Que aquí sí que hay una fórmula, que esta fórmula es muy sencilla y simplemente calcula esto por esto, que son las unidades por el precio unidad, nada más. Y luego aquí lo que hacíamos es bajábamos para que hiciera el mismo cálculo en todas. Recordar que allá donde tengamos que poner, como es este caso y euros, hay que irse a la celda, ¿vale? Y cambiar el formato por divisa, porque si no nos dará números sin el símbolo del euro. Bien, y luego teníamos una tabla básica donde poníamos el subtotal, que lo que hacía es una suma de todos los totales de los precios de las unidades por precio de unidad, que esto es simplemente una suma o una autosuma, como se llamaba en Excel, ¿vale? Simplemente le decimos que suma y que queremos que sume el valor, esto, ¿vale? El porcentaje de IVA, un campo que queda vacío simplemente para que lo rellenemos nosotros, puede ser el 21, 10 o lo que queramos. El total de IVA, que lo que hace es calcula el subtotal, ¿vale? Por el porcentaje, por el número que hayamos añadido en el porcentaje de IVA, dividido entre 100. Y nos da como resultado el 21% en este caso, pero si ponemos un 10, nos dará el 10, ¿vale? Y el total factura, que lo único que hace es otra suma, que lo que dice suma el subtotal más el total IVA. Y automáticamente con esto ya tenemos la factura. Bueno, pues esto de aquí, decir que podéis jugar con ello, podéis aquí poner, si queréis cambiar el color, pues ponéis poner el color verde, por ejemplo, ¿vale? Aquí no me lo ha cambiado ahora, perdón, disculpar. Si yo aquí le digo que las líneas me las ponga de color verde, pues me las pondrá de color verde, como podéis ver, y así podéis jugar, hacerlas más gruesas, más delgadas, los colores que queráis, ¿vale? Bueno, pues con esto ya explicamos cómo se hace una factura. El control de gastos que explicábamos en su día, que era una serie de gastos que habíamos tenido, cuál era el importe en euros que nos había costado y una categoría a la que queríamos asignar ese gasto, ¿vale? Luego, aquí abajo habíamos creado otra tabla básica, decir que esta es una tabla con columna, ¿vale? Es una tabla cabecera. Veis que tiene tanto por aquí como por aquí, ¿vale? Una tabla básica donde íbamos a sumar por categoría lo que nos había costado cada categoría en un periodo. Por ejemplo, aquí podríamos haber puesto fechas o hacerlo por meses, como, bueno, como quisiéramos, ¿vale? Y la fórmula que le aplicábamos, recordar que era sumar si
Sumar sí. ¿De dónde vamos a sacar ese valor? De la columna categoría. ¿Y qué texto tenemos que buscar en esa columna? El texto mantenimiento. ¿Y de dónde obtendremos los datos que quieres que te muestre aquí? De la columna precio en euros. Dicho así, vamos a realizarlo una vez. Vamos a decirle sumar .sí. Me va a decir ¿dónde? ¿De dónde? La categoría, ¿vale? La condición, recordar, entre comillas, el texto que queremos poner. Queremos que sea esta la categoría que busques. ¿Y de dónde te voy a dar los valores? De la columna euros. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahí ya tenemos el mantenimiento. Y así sucesivamente con los siguientes campos, o recordad que con el botón amarillo podíamos bajar y que nos calcule ya todas, nos haga todas las fórmulas, a diferencia que solo tengamos que cambiar este texto por el texto que hay aquí, ¿vale? Para que nos calcule según el texto que le pongamos aquí, él buscará aquí en la columna categoría ese texto y nos dará el valor de todos los campos que tengan ese texto y nos añadirá aquí esa cifra, ¿vale? Y esto lo puse como un añadido, que esto lo único que es una autosuma de todas las categorías para que me diga en total qué he gastado, que es lo mismo que hay aquí. Bueno, y en la base de datos que habíamos hablado, habíamos creado una base de datos donde ponía el número de un libro, el título del libro, las páginas, el autor y el editorial. Y en una segunda página teníamos la búsqueda para que nos diera el resultado de un libro en concreto, para que buscara dentro de esta primera tabla, ¿vale? ¿Y cómo se hacía eso? Pues simplemente aquí poníamos una fórmula que se llamaba buscar, ¿vale? Bien. ¿Y qué le decíamos? Bueno, buscar. ¿Dónde busco? O sea, ¿dónde introduzco el valor de búsqueda? Aquí, en número de libro. ¿Y de dónde te lo aporto esta información? De la base de datos, igual, el número de libros. Porque él tiene que buscar ese número aquí y darnos el resultado de lo que le digamos nosotros. ¿Y qué valor quieres que te ofrezca? En este caso quiero que me ofrezcas el título del libro. Podemos aceptar y automáticamente nos da el título del libro. Y así con las diferentes fórmulas. Esto es lo mismo, pero la diferencia es que en vez de buscar título del libro, busca las páginas. Porque aquí le hemos dicho que busque páginas. ¿Lo habéis marcado aquí? Vale, pues ya está. Dicho todo esto, así queda el video tutorial de esta semana. Mañana nos volvemos a ver en la clase y cualquier consulta me consultáis. Decir, Juana, que ahora voy a poner también para que lo veas los vídeos que hicimos en el anterior curso para que si tienes alguna consulta me preguntes. Son vídeos un poquito más complejos, pero que fáciles de entender y te ayudan a entender otros conceptos y fórmulas de Numbers. Hasta mañana, chicos.